Estimados invitados, les presento al doctor pediatra, vacunólogo e infectólogo. Él es Evgeny Yurievich Timakov, experto de canales federales de televisión, médico jefe de la clínica y líder en medicina. Él hoy amablemente intentó participar amablemente en nuestro programa. Los saludo, Evgeny Yurievich. Saludos a todos con una gran reverencia. Y respeto a los profesionales. Gracias. El tema del programa de hoy es para quienes apenas se nos unieron. Repito, el tema del programa de hoy es la adenoiditis crónica. ¿Cómo determinar la causa de la adenoiditis crónica? Para que el niño respire bien por la nariz, deje de toser y deje de enfermarse. Estos son los 3 problemas más relevantes con los que los niños vienen a nosotros. Los padres traen a niños en edad preescolar y de los primeros años de primaria. Por eso, para resolver el problema, muchas veces con tos crónica o con una congestión nasal constante, tenemos que tratar el diagnóstico establecido de adenoiditis crónica. Y está bien claro, si ese diagnóstico se hizo, pero muy a menudo también pasa que se les escapa. Y los padres no saben que el niño tiene un proceso inflamatorio purulento en la nasofaringe y lamentablemente el niño está enfermo todo el tiempo, tose constantemente, respira con dificultad, tiene otitis y así sucesivamente. Y los padres ni siquiera sospechan que hay un proceso inflamatorio crónico en la nasofaringe. Por eso está bien si se ha hecho este diagnóstico, pero eso es solo una tercera parte, digamos, del éxito. Porque hay que intentar determinar la causa de la adenoiditis crónica para que el éxito del tratamiento sea del 100%, para liberar al niño de este problema, para que realmente todas las quejas y problemas crónicos desaparezcan. Les contaré, invitados, sobre el plan de nuestra transmisión de hoy. Para empezar, les contaré, como médico otorrinolaringólogo, como doctor de oído, nariz y garganta, sobre lo que nosotros, los otorrinolaringólogos, debemos hacer de nuestra parte si hemos diagnosticado adenoiditis crónica. Y como este problema tiene muchos factores externos, digamos, mecanismos desencadenantes o detonantes, esto incluye la influencia del medio ambiente y la influencia de otros órganos y sistemas. Entonces, en la segunda parte de nuestro programa, Evgeny Yurievich nos contará a qué síntomas debemos prestar atención, qué se debe hacer para descartar alergia al aire inhalado, enfermedad por reflujo, influencia del estómago, influencia de la hipofunción tiroidea y la influencia de la deficiencia de vitaminas en el cuerpo del niño, es decir, hipovitaminosis y vitamina. Comenzamos nuestro seminario web, así es como probablemente podríamos llamar a nuestra transmisión en vivo. Si a un niño se le ha diagnosticado adenoiditis crónica, una inflamación crónica en la nasofaringe, por lo general esto se acompaña de un aumento de la flora patógena y oportunista en la nasofaringe del niño, la cual mantiene el proceso inflamatorio. Por eso, lo más importante que recetamos y lo primero que yo indico en mis consultas y cuando trato a estos niños es la sanación, es decir, el lavado, la eliminación del exceso de microflora de la nasofaringe. Como resultado, el proceso inflamatorio disminuye, la influencia negativa sobre el sistema inmunológico desaparece, el sistema inmunológico comienza a recuperarse y él mismo combate este problema. El niño empieza a enfermarse mucho menos, se le restaura la respiración nasal, desaparece el síndrome de goteo, por lo tanto la tos y el atragantamiento también, por lo general desaparecen. Lo segundo que definitivamente olvidé contarles, fanáticos, es qué es esto. Sí, o sea, esto es un enjuague nasal independiente. Yo lo receto, pero aquí es muy importante no solo usar cualquier spray antes o usar sistemas que hay que presionar, pero para limpiar bien la nasofaringe en un niño se necesita un aspirador nasal especial. Sobre este tema tengo artículos y videos especiales, tanto en el canal como en otros lugares, así que no me detendré en esto con detalle. Pueden ver esto en Instagram, en el canal de A. O si no, es decir, si tienen la oportunidad, por supuesto que es mejor ir a una clínica para que el médico realice este procedimiento, porque nosotros lo hacemos con equipos de vacío, ¿no? Es un proceso, digamos, de mayor calidad, más seguro y más efectivo. O también existe un lavado ultrasónico de la nasofaringe,
La terapia UZOL también ha demostrado ser muy eficaz porque además de limpiar las amígdalas, también se masajean con ultrasonido y eso da un efecto adicional. Pero si los padres no tienen la posibilidad de llevar al niño a la clínica, al menos deberían sanear la nasofaringe por su cuenta, lavarla. Yo lo indico todos los días durante 10 días. Un buen curso de saneamiento así, mañana y noche, usando solución salina. Se pueden agregar pequeñas cantidades de medicamentos antisépticos ahí. Lo segundo a lo que hay que prestar atención, el segundo punto. El segundo paso que utilizo en mi práctica es tener en cuenta precisamente esa flora que eliminamos de la nasofaringe. Por lo general es flora patógena o oportunista, aunque más frecuentemente es flora oportunista. Tomamos muestras de la nasofaringe, es decir, se toma un hisopo, de preferencia de las partes profundas de la nariz o directamente de la propia nasofaringe, y se complementa con muestras de la garganta. Porque en el goteo que baja de las adenoides hacia la garganta, es posible captar ese mismo moco que desciende de la nasofaringe por la garganta. Por eso tomo dos muestras, una de la nariz, de las partes profundas, y la segunda muestra es directamente de la garganta y observamos qué tipo de flora acompaña el proceso inflamatorio. Por lo general, rara vez receto cursos de antibióticos orales en tabletas, en suspensiones o en inyecciones, porque por lo general la flora no requiere la prescripción de antibióticos sistémicos y nos basta con medicamentos locales, pero tomamos en cuenta la sensibilidad de la flora que se cultiva. Lo único, ponte, sí se cultivan microbios como el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el meningococo, que asusta tanto a los padres como a los pediatras, o más comúnmente el neumococo o la pseudomonas aeruginosa. Este tipo de flora trato de erradicarla de manera radical. Para los demás microorganismos, por lo general tomo en cuenta la sensibilidad a la flora. Me gusta mucho usar bacteriófagos o son virus que devoran microbios que son seguros para el organismo del niño y así reduzco la cantidad de estas bacterias. Además de todo, trato de examinar a los niños, ¿no?, si realmente hay adenoiditis crónica para detectar una infección crónica por herpes virus. Los más relevantes son, por supuesto, el cuarto y el quinto tipo. Estos son el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Rara vez tiene importancia el virus del herpes tipo 6. Con mayor frecuencia son el cuarto y el quinto tipo. Y si se detecta ácido desoxirribonucleico viral, si se encuentran anticuerpos recientes o signos de reactivación de esta infección por herpes virus, entonces por supuesto es necesario involucrar a un buen inmunólogo para poder corregir el componente antiviral de la inmunidad, para que el sistema inmunológico pueda lidiar con esta flora y para que tengamos éxito en nuestro tratamiento. El siguiente paso es que siempre indico ejercicios de respiración. Yo indico ejercicios de respiración según Strelnikova. En YouTube puedes buscar gimnasia respiratoria según Strelnikova para niños. Hay buenos videos, muy detallados y fáciles de entender. Y se puede practicar esta gimnasia. Mejora mucho la respiración nasal, mejora la microcirculación de la nasofaringe y de esta manera indirectamente aumenta el funcionamiento de la inmunidad local. Por eso definitivamente les recomiendo a los padres que tienen estos problemas crónicos que practiquen la gimnasia respiratoria. El siguiente paso son los procedimientos fisioterapéuticos que se pueden realizar en casa con la ayuda de una lámpara de radiación ultravioleta. La luz solar. Antes de la pandemia, antes del coronavirus, este era un medio accesible. El aparato en sí costaba alrededor de 2.500 rublos, pero ahora mis pacientes dicen que el precio ha subido hasta 15.000 rublos, porque todos se apresuraron a comprarlo. Estos irradiadores ultravioleta, incluso Evgeny Yurievich, seguramente también lo sabe, sí, sus pacientes compraban estos irradiadores y yo sé que antes de la epidemia todos, estos irradiadores, estas partes, sí. Pero espero que ahora esto ya sea relevante, pero al menos en medio año, en un año, desaparecerá, dejarán de tener miedo. Bueno, o sea, tal vez finalmente espero creen una vacuna contra el coronavirus y así lo venceremos. Y en consecuencia, nuevamente estarán disponibles estos irradiadores ultravioleta que se pueden usar en casa y enjuagar la cavidad nasal, la cavidad de la garganta para reducir la cantidad de microorganismos dañinos. En condiciones de clínica, estos pacientes responden muy bien al láser rojo. El láser rojo mejora la microcirculación, mejora el funcionamiento del sistema inmunológico y reduce el proceso inflamatorio.
Yo veo un efecto muy bueno y positivo. Por eso, el láser rojo para el tratamiento de la supuración crónica muestra excelentes resultados. Y un paso final que solo concierne al especialista en otorrinolaringología es que en mi práctica también indico el fortalecimiento y entrenamiento del componente antibacteriano de la inmunidad. Yo indico lisados bacterianos, existen formas nasales, ¿no? Estos medicamentos tienen Formas para disolución en la boca. El sentido de estos medicamentos es que tomaron los microorganismos más populares que mantienen el proceso inflamatorio en las vías respiratorias superiores y también en las inferiores. De ellos extrajeron el antígeno, es decir, la parte a la que reacciona nuestro sistema inmunológico, y todo eso lo empacaron ya sea en un aerosol o en una pastilla. Y cuando se lo recetamos a un niño o a un adulto, no importa a quién, el sistema inmunológico ve esos antígenos. Están preparados de una manera especial y el sistema inmunológico comienza a dar una respuesta inmune a ellos. Y en consecuencia, después a esos microbios que llegan a nuestra mucosa, da una respuesta inmune más fuerte, de mejor calidad y combate mejor la flora bacteriana que llega al niño. Hoy no voy a mencionar los nombres de los medicamentos porque normalmente los recetamos durante la consulta, ya que puede haber ciertas contraindicaciones. En realidad puede que no sean tan pocos, pero tampoco son muchos, aunque sí existen. Por eso es mejor que estos medicamentos, estos lisados bacterianos para fortalecer el componente bacteriano, sean recetados durante la consulta, cuando vayan con el otorrinolaringólogo o también los pediatras que usan estos medicamentos. Sí, Evgeny Yurievich, definitivamente. Sí, porque también fortalecen la inmunidad en las vías respiratorias inferiores, el niño se enferma menos de bronquitis y así sucesivamente. Y aquí, en principio, en lo que respecta directamente al otorrinolaringólogo, creo que ya mencioné los puntos principales. Y después definitivamente tratamos de eliminar los factores externos que influyen, es decir, descartamos la alergia, tratamos de entender si el niño tiene reflujo, porque hasta donde sé, la enfermedad por reflujo puede presentarse de forma asintomática, pero el reflujo nocturno en el niño viene del estómago y eso empieza a irritar la garganta. Claro, la mayoría de las veces hay algunas molestias, pero aún así a veces son tan insignificantes que los padres ni siquiera lo sospechan. E incluso los médicos sobre que el niño puede tener reflujo. Sin embargo, en el caso de la adenoiditis crónica, 1 de cada 3 niños tiene enfermedad por reflujo, todavía se registra. Esto según los datos estadísticos y la función insuficiente de la glándula tiroides, el hipotiroidismo, también tiene una gran influencia en el funcionamiento de la inmunidad local y, entre otras cosas, contribuye al desarrollo de la adenoiditis crónica. Y la deficiencia de vitaminas, porque según la experiencia, actualmente los pediatras e inmunólogos prestan mucha atención a esta vitamina y en general a los microelementos. Porque en mi práctica yo receto la vitamina y veo el efecto que el proceso inflamatorio realmente empieza a disminuir de manera más activa que sin la administración de dosis terapéuticas de esta vitamina. Por supuesto, no todos los niños tienen mecanismos adicionales que desencadenan esto. Es decir, el propio proceso inflamatorio en la nasofaringe puede mantener esta inflamación, alterar el funcionamiento del sistema inmunológico y desencadenar este problema crónico. Pero, sin embargo, la mayoría de las veces sí hay algún factor desencadenante. Por eso le cedo la palabra a Yevgeny Yurievich. Él nos hablará de estos problemas principales que ya mencionamos y vamos a escuchar con atención, recordar y seguir estas recomendaciones. Yevgeny Yurievich, le saludo. Le saludo. Gracias por la información útil que compartió de su parte. En realidad, el problema de las adenoides no es solo de un doctor. Sí, no es un problema del pediatra ni del otorrinolaringólogo. Este problema la mayoría de las veces es precisamente para un consejo médico cuando participan el endocrinólogo, el inmunólogo, el gastroenterólogo, el pediatra y el otorrinolaringólogo. Porque las adenoides por sí solas, cuando los padres ya se enfrentan a este problema, naturalmente van con el otorrinolaringólogo, porque ya se está resolviendo la cuestión. Desafortunadamente, muy a menudo ya está en una etapa avanzada y realmente hay que tomar medidas drásticas como la extirpación de las adenoides, porque los padres notan el crecimiento de las adenoides cuando el niño empieza a enfermarse con frecuencia o pierde la audición, es decir, ya en una etapa en la que es difícil o imposible hacer prevención.
Sí, como infectólogo, como pediatra, no solo lo confirmo, sino que digo que todos conocemos la causa principal del crecimiento de las adenoides. Son esos mismos herpes de tipo 4 y 5, sí, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, infecciones intracelulares como micoplasma, clamidia, infecciones crónicas que se encuentran en la nasofaringe, los mismos estafilococos, estreptococos y así sucesivamente que alteran la microflora. Y las adenoides, simplemente como parte de este eslabón inmunológico, atrapan esa infección y la dejan pasar más adentro del organismo. Y técnicamente por eso crecen. Pero la razón del crecimiento de las adenoides en realidad no es tan simple. No solo estas infecciones pueden influir en su crecimiento. Y estos pequeños problemas, incluso diría que no siempre son pequeños, a veces son frecuentes, por ejemplo, una enfermedad represiva, no son infecciosos y lamentablemente no se les presta atención, sino que tratan las infecciones que supuestamente causaron este crecimiento de las adenoides. Entonces, ¿qué problemas pueden afectar a las adenoides como tal? En primer lugar, es una característica de la constitución. Existe un concepto llamado diátesis linfática hipotética. Es una característica de la constitución del cuerpo del niño cuando por sí mismo tiende a tener más sobrepeso y a la hipodinamia. Tiene un flujo sanguíneo específico y sus formaciones linfáticas y ganglios linfáticos se desarrollan de manera particular. Y también las adenoides y las amígdalas, porque ellas también forman parte de ese extremo inmunológico de Pirogov, que es ese tejido linfático. Es decir, las adenoides pueden crecer. Primero, por una predisposición genética. Esta predisposición genética es estimulada por factores del entorno. Tiene razón, si no hay una humedad adecuada en el aire, si no hay un ambiente cómodo, entonces, naturalmente, el crecimiento de las adenoides en una persona que tiene predisposición a esto será más pronunciado. Al mismo tiempo, estos niños que tienen diátesis linfática es una característica de su constitución, no es una enfermedad, es una particularidad de la estructura del niño. Ellos son más propensos a las alergias, tienden más a la obesidad, son propensos al crecimiento de las desafortunadas adenoides y a enfermedades obstructivas de los pulmones. En ellos, muy a menudo, de nuevo, genéticamente, está presente el concepto de hipofunción de la glándula tiroides. Es decir, la glándula tiroides produce una menor cantidad de hormonas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo del organismo, ya que la glándula está constantemente bajo tensión. Estas formaciones linfáticas que están alrededor de la glándula tiroides, y disculpen, estos son ganglios linfáticos, partes de los órganos del cuello, donde de nuevo se incluyen los querosenoides adenoides. Ellos reaccionan aún más aumentando de tamaño y con congestión, es decir, su flujo sanguíneo se ve alterado. Las hormonas que estimulan la glándula tiroides afectan la inmunidad y el crecimiento del organismo en general. Es decir, una de las causas del crecimiento de las adenoides puede ser la disminución de la función tiroidea. En parte, actualmente realizamos un tamizaje desde el nacimiento, es decir, el recién nacido se hace un análisis de sangre de inmediato para detectar si el niño tiene hipotiroidismo o no. Si el niño tiene hipotiroidismo, sabemos qué medicamentos usar para normalizar la función tiroidea y sabemos que junto con esta condición hay una condición concomitante que requiere prevención. Es decir, hay una tendencia a las adenoides, una tendencia a problemas del tracto gastrointestinal y una tendencia a trastornos en el desarrollo físico en general, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Es decir, esta enfermedad, afortunadamente, la detectamos en las primeras etapas cuando hacemos este tipo de tamizaje. Nos referimos a que hacemos prevención. Es decir, si de repente existe tal diagnóstico, el endocrinólogo se encarga de esto, el otorrinolaringólogo también se encarga al mismo tiempo y el pediatra también atiende este problema simultáneamente. Y para que en 2 o 3 años el niño no desarrolle adenoides. Es decir, en consecuencia, se realizan medidas preventivas específicas que el médico prescribe de manera individual durante la revisión del niño. Eso es lo que respecta a la hipofunción de la glándula tiroides. Pero ahora tenemos nuevas investigaciones. Usted mencionó la vitamina. De hecho, la vitamina es muy importante. Ahora ya se considera, por cierto, que no es una vitamina. Esta vitamina ya ha superado a todas las demás en importancia. Ahora está por encima de la vitamina C que se usaba en Europa. Ahora la vitamina C ha pasado a un segundo plano. Ahora toda Europa, todo el mundo toma esta vitamina. ¿Por qué? Porque esta vitamina no es solo una vitamina. Se considera que es un prehormona. Es decir, de hecho, es ese ladrillo estructural que forma no solo nuestro metabolismo del calcio, sino también otros procesos metabólicos. Estos raquitismos, que en los niños, raquitismo, por cierto, ahora no hay tantos, porque casi todos reciben dosis preventivas de la vitamina en nuestro clima templado promedio, así que realmente no hay tantos casos de raquitismo silencioso. Pero una pequeña deficiencia de la vitamina está relacionada con la inmunidad, y eso es muy común. Se han realizado estudios y si hablamos de niños menores de 1 año, casi todos tienen la vitamina en niveles normales.
debido a que los niños están en lactancia materna, o porque en las fórmulas se añade la vitamina, o porque la reciben adicionalmente en gotas después de los 2 o 3 años, justo cuando dejamos la fórmula, empieza ese periodo tan complicado, porque a partir de los 2 o 3 años, si mi colega lo confirma, ¿verdad, Dimitri? Porque justamente entre los 2 y 3 años empiezan a crecer las adenoides. Es un periodo en el que el niño empieza a tener contacto con infecciones, con el mundo exterior, y cuando empiezan a reaccionar activamente. En ese momento, si hay una deficiencia de vitamina en el organismo, se va a manifestar. Porque según las estadísticas, alrededor del 73% de los niños después de los 3 años tienen deficiencia de vitamina. Esto se ha demostrado por los análisis que se han realizado, porque los padres no lo dan de manera adicional. En las fórmulas ya no está. La vitamina la absorbemos del aire y del sol de manera incorrecta. ¿Y por qué de manera incorrecta? Te voy a contar un secreto. La vitamina solo se absorbe cuando nos afectan las llamadas ondas ultravioletas, las ondas B. Y el hecho de que tomemos el sol todos los días en realidad son ondas alfa, que son las que más dañan nuestra piel, afectan la capa subcutánea profunda y provocan varias enfermedades de la piel, incluido el bronceado, que en realidad no necesitamos. Pero la vitamina activa solo se absorbe de 11 de la mañana a 2 de la tarde, es decir, cuando el sol está en el cenit. En otro momento estos rayos B, T no pasan. Y es suficiente, o por un lado que les decimos a los niños que no salgan a pasear cuando el sol está en el cenit, porque disculpen, puede haber un golpe de calor, pero 5 o 10 minutos en áreas abiertas como las manos, las piernas y la cara son suficientes para obtener tu propia dosis de vitamina D. Exactamente, 5 o 10 minutos, y así no hay sobrecalentamiento para el niño. Y justamente estos rayos activos en ese momento llegan al bebé y producen vitaminas. Entonces, ¿para qué sirve realmente? En realidad, lo repito, esto no es raquitismo, no es algo que debamos preocuparnos, Raíz. No hay felicidad en tanta cantidad de raquitismo, pero la disminución de la inmunidad debido a la falta de vitaminas, los trastornos del crecimiento y también los trastornos hormonales en los niños son muy comunes precisamente porque falta la vitamina. Como consecuencia, ya que el organismo necesita de alguna manera compensar esta carencia, la insuficiencia inmunológica, la compensa a través de las puertas de entrada. Es decir, si la infección entra por las puertas frías, que es la nasofaringe, ¿en qué se enfoca principalmente la nasofaringe? Son las adenoides, las amígdalas, las glándulas más grandes que tenemos y además los ganglios linfáticos, que son los grupos cervicales. Estos se agrandan y según los trabajos científicos, a los niños a quienes se les administraron dosis terapéuticas de vitaminas junto con la terapia de ozonización para los ciclos crónicos de infección mostraron su eficacia, porque la vitamina debe estar incluida en los esquemas de tratamiento de estas enfermedades crónicas. Las áreas de la nasofaringe, esto es obligatorio, hay que tenerlo en cuenta. Solo el pediatra ajusta la dosis de la vitamina de manera individual, por supuesto. Honestamente no le veo sentido a que cada niño se haga análisis de sangre. Hay signos óseos que se pueden observar. Primero, no es barato. Segundo, es sangre de una vena. Pero, de nuevo, si es necesario hacer un diagnóstico preciso, entonces hay que analizar no solo los parámetros bioquímicos, porque revisamos los estreptococos, también observamos la actividad del proceso inflamatorio en general, pero además se añade la vitamina B, examen de cribado. Si el gobierno hiciera exámenes de cribado gratuitos antes de la escuela o del jardín pedagógico, claro que sería genial, porque eso resolvería muchos problemas de enfermedades crónicas. Pero eso es lo que yo pienso. Tal vez algún día lleguemos a eso. El siguiente problema relacionado con las adenoides es que constantemente están expuestas a algún factor agresivo. Si eliminamos la infección viral, como ya mencionamos, eliminamos los focos crónicos de infección, tanto virales como bacterianos, ¿qué otro factor queda? ¿Cuál es el factor más común que afecta a los niños? Esto, naturalmente, es el entorno externo, es decir, el polvo, el polen y el desarrollo de alergias. Nuestra sociedad, bueno, no diré que se está volviendo más débil, pero nuestra sociedad, lamentablemente en términos de alergias, está degenerando. Cada año tenemos más y más personas alérgicas. Si hace 20 años del total de la población solo el 5% tenía alergias, ahora ya es casi el 40 o 50%. Esa es la estadística oficial. Si entendemos que la mayoría no se atiende oficialmente y no reciben un diagnóstico oficial de polinosis o asma, veremos que en realidad el 60 o 70% de la población tiene alergias. Desafortunadamente, y las adenoides son lo primero que atrapa el polen, es precisamente la nasofaringe. Estas polinosis crónicas y el contacto crónico con la alergia, desafortunadamente, también son un factor que influye en el crecimiento de las adenoides.
Eso también hay que tenerlo en cuenta y no culpar todo solo a la infección. Es decir, hay que recopilar el historial clínico de manera adecuada y minuciosa. Hay que entender cuándo ocurre la exacerbación en el lado correcto de la nasofaringe, cuándo se obstruyen las adenoides y cuándo aumentan de tamaño. Y lo más importante, mi colega me apoya, si disminuyen significa que el proceso es gradual, no todo el tiempo. Es decir, ahora aumentaron, en primavera y verano disminuyeron. Es decir, en consecuencia se puede determinar, identificar el alérgeno que nos afecta la nasofaringe. Si identificamos el alérgeno, ahora existen métodos de tratamiento. Sí, es decir, existe la inmunoterapia específica, existe esta inmunización específica. En el extranjero hay varios métodos. Existe la autoalipocitoterapia, existe la terapia de eliminación y al final de cuentas hay métodos especiales. Quizá haya visto esos filtros que se colocan en la nariz, esos con hélices que filtran el polen. Hay muchas opciones, lo principal es identificar la causa, es decir, nuestra tarea es identificar la causa, porque si es alergia, entonces otra vez. Por eso los análisis de sangre ayudan, pero yo recomiendo más bien hacer pruebas cutáneas, ¿no? Son más confiables en cuanto a la reacción individual a un alérgeno específico. Creo que todos conocen esta causa relacionada con las alergias. No hace falta explicarla mucho, pero lamentablemente casi en cada familia alguien se ha encontrado con esto al menos una vez. De todos modos, en cualquier caso, aquí, nuevamente, varios médicos, alergólogo, inmunólogo, pediatra y otorrinolaringólogos trabajan en conjunto, asignando cada uno su propio tratamiento y su propio método de examen. Una causa más desagradable de los adenoides y desafortunadamente una de las más frecuentes. Dijiste correctamente que 1/3 de todos los niños con otitis media crónica tienen reflujo. La enfermedad por reflujo en los niños es realmente una causa muy frecuente de adenoides y solemos olvidarla. Desafortunadamente no notamos que el niño tiene cierto tipo de reflujo y esto sucede muy a menudo cuando vienen a nosotros. ¿Qué es el reflujo? Del estómago al esófago se regresa cierta cantidad de comida cuando la válvula superior, la radial, está débil. Se regresa cierta cantidad de comida ahí y la comida está en nuestro estómago. En principio tiene una acidez elevada, es decir, ahí hay ácido clorhídrico que inicia el proceso de digestión y por sí mismo es un factor irritante. Si en los niños menores de 1 año y medio el reflujo en principio es una variante normal, es porque su válvula superior de por sí es débil. Usted ve que el niño, si come, a menudo regurgita, a veces eructa aire, a veces regurgita comida. A una edad más avanzada, la tos nocturna es la primera causa y lo primero en lo que hay que poner atención es en la tos cuando el niño está acostado y durante la noche, cuando el niño está recostado. Esa tos nocturna puede ser causada porque algo se le va hacia la garganta. Justamente ese ácido clorhídrico es lo que causa la irritación. Va a causar irritación en la parte posterior de la garganta y cuando el reflujo es fuerte, ese factor irritante puede llegar hasta la adenoides, que es el ácido en la adenoide. De hecho, es una quemadura de la mucosa con un proceso inflamatorio crónico, es decir, podemos llenarnos de infecciones, buscar alergias y demás, pero debemos hacerlo. Lo repito, aquí lo más importante es la anamnesis. Una anamnesis bien realizada para el médico es básicamente el 99% del diagnóstico. Es decir, debemos analizar cuándo, en qué momento el niño empezó a desarrollar el crecimiento de las adenoides. Primero, si constantemente le preocupa la secreción mucosa de la nasofaringe, esto puede ser una reacción porque en casa está muy seco y la nariz, pobrecita, intenta salvarse de esa sequedad, produce moco y por la mañana tose esa cantidad de flema que acumuló durante la noche. O también puede ser una reacción a la irritación que causa el propio ácido clorhídrico. Es decir, cuando el niño está acostado por la noche, constantemente se atora, y si durante el día también se atora, si durante la comida hay eructos, seguro que se atora al 100%. Corremos al gastroenterólogo, es decir, no solo tratamos la enfermedad de otorrinolaringología, vamos con el gastroenterólogo para identificar la causa de estos atragantamientos, porque no solo sufren los órganos, también sufren los pulmones. Por eso se forman bronquitis crónicas y por eso incluso puede desarrollarse asma. Por eso ya ni hablo de las esofagitis, que son muy difíciles de tratar y tal vez debido a la ulceración de la mucosa pueden ocurrir perforaciones. O sea, ya ni hablo de los problemas intestinales. Ahora mismo estamos hablando de adenoides y tiene razón cuando dice 30%. Incluso hay datos que indican que más del 40% de las enfermedades por reflujo van acompañadas del crecimiento de adenoides. Es decir, es una patología muy seria y por eso les pido que le presten más atención, porque si el hipotiroidismo se diagnostica en el hospital de maternidad, sabemos cómo hacer la prevención.
En comparación con la estructura linfática y la diátesis plástica, sabemos cómo es un niño así. Hay prevención, podemos hacer una prevención específica. Con las alergias, está claro, de repente aparece hinchazón en la nariz y empezamos a investigar. Pero estos reflujos se pasan por alto, créanme, en el 80% de los casos. Justo esos se pasan por alto y en ellos pongo un gran énfasis. Es decir, precisamente en la recopilación de antecedentes, en la prevención de la enfermedad por reflujo y en el diagnóstico junto con Nojin de este reflujo. Esto, por favor, es precisamente lo que quería decir. Lo principal son las causas no patológicas que muy a menudo se pasan por alto. Si tienen alguna pregunta adicional, puedo responder o contarles algo más sobre los adenoides. Sí, me gustaría agregar algo de inmediato. En cuanto a las alergias, por alguna razón mis pacientes, especialmente las mamás, muy seguido dicen, sabe doctor, mi hijo nunca ha tenido ninguna alergia en su vida y nosotros, los padres, no somos alérgicos. Y ahí estás, tratando de convencerlas con dificultad una y otra vez. Bueno, vamos a hacernos unos estudios, vamos a descartar lo mínimo indispensable, lo mínimo de lo mínimo, ¿no? O sea, unos exámenes para poder ponerle punto final a este asunto. Y muy seguido, precisamente en esas mamás que insisten en que sienten con su corazón de madre que su hijo no tiene ninguna alergia, resulta que sí se detectan varias veces. Por eso yo también trato de hacer lo mismo en todo también. Excluye esta alergia al aire que se respira la mayoría de las veces, de verdad. Siempre surge algo por primera vez. No hay que olvidar el tema sobre nuestra ecología, no hay que olvidar la calidad de la alimentación. En nuestro caso, hay estabilizadores que están en todas partes, incluso en el pan, y esa lista de ingredientes, discúlpeme, de ninguna manera mejora la alergia. El estado del organismo. Lo más importante ahora, por supuesto, es que en relación con el hecho de que ahora nos estamos bañando de pies a cabeza en antisépticos debido a la pandemia, quiero decir que esto no provoque, por supuesto, eso es lo que quiero decir con ella, y parece que ahora ni siquiera se pueden desinfectar las manos, o sea, hay que protegerse del coronavirus. Pero claro, el uso excesivo de antisépticos, que su utilización agrava los procesos alérgicos, es más que suficiente, ¿no? Y en los niños, los antisépticos están completamente contraindicados. Eso es realmente una catástrofe. Ahora recibo tantas llamadas por agravamiento de alergias, dermatitis cutáneas, exacerbación de polinosis y dermatitis atópica por el hecho de que los niños inhalan estos antisépticos. Explique, es difícil para los padres. No creen que el niño reaccione al antiséptico que no tiene olor. Yo explico ahí, ¿entiende? Ahí la molécula de proteína, ahí se encuentra en la composición que simplemente irrita la mucosa y la consume. No, el antiséptico para los niños no. Creo que si aún no has hecho un artículo así, seguramente ya lo hiciste, pero últimamente no he visto un artículo sobre este tema de tu parte, pero definitivamente hay que hacerlo. Incluso lo voy a repostear en mi página. Yo simplemente de... El coronavirus, la verdad, ya lo estoy diciendo en todos los programas, en todos lados, en la televisión, ya no puedo comentar sobre el coronavirus, ya estoy hasta aquí. Entiendo. Tenemos preguntas sobre la vitamina. En primer lugar, preguntan en qué hay que poner atención cuando hay una deficiencia de vitamina. O sea, si hay algunas señales a las que se pueda prestar atención para aparentemente hacerse un diagnóstico y saber si hay una deficiencia o no. Sí, creo que, miren, hagámoslo así. En primer lugar, por edades, es más fácil para los padres determinar la deficiencia de vitamina en un bebé lactante hasta el primer año de vida. Por supuesto, no determinamos la deficiencia de vitamina solo por las palmas sudorosas o las costillas ensanchadas. Eso no es correcto, eso es solo una característica de la constitución física. Puede ser una particularidad del sistema nervioso cuando el niño simplemente suda más seguido. Pero la deficiencia de vitaminas, de hecho, en principio es raquitismo, sí, la falta de calcio en el organismo. La falta de calcio en el organismo, en consecuencia, provoca fragilidad en ciertas estructuras que el calcio fortalece. Lo más sencillo es guiarse por la calva, es decir, si aparece una calva en la parte de atrás de la cabeza, si el cabello empieza a caerse, significa que se está volviendo frágil y lo más probable es que falte ese calcio. O sea, se puede guiar por este signo, pero no por la calva, porque en los niños de 1 a 3 meses el cabello cambia. A veces, como me pasó a mí, de repente todo el cabello de adelante se cae así. Eso no es. Eso es el cambio normal del cabello. Eso es normal. Pero si es una zona localizada, redondita, atrás, esa calvita en la nuca, ese será el primer signo. Y en los niños más grandes, esto primero que nada suele ser, repito, enfermedades, o sea, infecciones respiratorias agudas frecuentes. Es somnolencia, es apatía, hipodinamia. Nuevamente, sudoración durante el sueño en un niño más grande, o sea, sudoración durante el sueño en general. Eso significa que algo no está bien en el organismo.
o hay algunos microorganismos presentes, o hay lombrices que molestan durante la noche, o alguna enfermedad crónica, o la falta de alguna vitamina. Eso es uno de los signos. Es decir, observamos cómo duerme el niño, si suda o no, si suda, sí, o sea, tiene ese malestar. Estos son los principales signos para los niños más grandes. Y, por supuesto, las revisiones del médico, que en conjunto puede evaluar la situación. También tenemos otra pregunta. En verano, o sea, ahora parece que hay mucho sol, ¿verdad? Entonces, la idea es que en verano, cuando hay mucho sol, hay que dar la vitamina como prevención. Repito, la cuestión no es la cantidad de sol, sino la calidad de su absorción. O sea, si salimos a la calle, como dije, por 10 minutos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y tenemos descubiertos los brazos, las piernas y la cara, sí vamos a recibirlo. Nuestra dosis diaria de vitamina, como debe ser, con un sol activo y normal, al mismo tiempo, en un día nublado, se reduce en un 50% y en ciudades grandes como Megalópolis se reduce en un 60%. A través de las ventanas no pasa la vitamina, no es la vitamina A, es esta onda beta ultravioleta. No pasa ni a través de las ventanas, ni del coche, ni de películas, por eso aquí solo debe ser sol abierto. Y además, cuando está en el cenit, si la sombra de una persona es más larga que su altura, entonces no hay vitamina. Ya las ondas, estas beta que son necesarias, se filtran en la atmósfera y no llegan a la Tierra, solo llegan las ondas alfa, que son dañinas. Si recibimos la dosis de vitamina, independientemente de cuánto tiempo estemos bajo el sol durante el día, precisamente la activa que necesitamos, entonces no es necesario tomar vitamina adicionalmente. Si estamos en casa, el clima está nublado y no salimos a caminar, ese día es obligatorio dar la vitamina de 500 a 1500 unidades. Esto solo lo puede indicar individualmente el pediatra. En verano, normalmente 500 unidades son suficientes para evitar una disminución del nivel de vitamina. Por lo tanto, en otoño, invierno y primavera se da constantemente. En verano, depende realmente del tiempo que se pase al aire libre. Evgeny Yurievich, ¿puede responder un par de preguntas más? Hasta 20 si quiere. Sí, los espectadores preguntan, ¿se puede simplemente desinfectar las manos con alcohol y agua? O sea, no con este antiséptico ya preparado, sino hacer uno mismo la mezcla de alcohol con agua y usar eso. Bueno, en primer lugar, si le pones agua al alcohol, ya no sirve de nada el alcohol por sí solo. Eso lo que haría sería vodka. O sea, la concentración necesaria para destruir el virus, su envoltura lipídica, cuando hablamos del coronavirus, debe ser de al menos 70 grados. Sí, o sea, en consecuencia no tiene sentido diluir el alcohol con agua. El alcohol puro mata la microflora y la capa de grasa. ¿Entiendes? En nuestras manos tenemos una capa específica de grasa junto con bacterias y su propio entorno. Si no nos lavamos las manos, no tocamos nada, simplemente tomamos el coronavirus así y nos quedamos así. Después de 15 minutos, las manos estarán limpias. Es decir, no habrá infección por coronavirus en ellas, porque las bacterias y la acidez que tenemos de forma natural en realidad matarán todos los procesos infecciosos. ¿Por qué digo que usan antisépticos todo el tiempo? No, razonablemente, eso es otra cosa. Cuando fuimos a un lugar público una sola vez, llegamos a casa, nos lavamos las manos y las desinfectamos con antiséptico. Y eso solo si no hay posibilidad de lavarse con agua y jabón, porque el virus se elimina perfectamente con agua jabonosa, no lo mata el jabón, pero se elimina bien. Además, cómo lavarse las manos, eso ya lo he puesto en mis publicaciones y se puede encontrar en internet porque no es solo lavarse así nomás. Sí, el virus está aquí, aquí y aquí. Es decir, hay que lavarse bien como lo hacen los cirujanos. Bueno, digamos que las soluciones alcohólicas son más bien para tranquilizarse uno mismo, solo para sentirse más seguro. Al mismo tiempo, vamos a alterar el equilibrio en la piel del niño, se volverá seca y aparecerán diatesis, eczemas e incluso pueden ser microbianas. Eso es aún más peligroso. Por esta misma razón estoy en contra del uso constante de guantes. Estoy de acuerdo si usamos guantes de polietileno desechables, no de látex, sino de polietileno para ir al supermercado. Sí, esos baratos, los guantes comunes, sí, de polietileno, pero estoy en contra de usar guantes de látex todo el tiempo. Porque miren a los médicos, miren a los cirujanos, quienes trabajan con ellos todo el tiempo. Nosotros, para hacer la prevención, tenemos cremas quirúrgicas especiales para prevenir la dermatitis. De lo contrario, simplemente las manos de los cirujanos se arruinan. No es necesario que toda la población de nuestro país, 140 millones, disculpen, desarrolle dermatitis. Aunque si queremos impulsar la industria, sí, la farmacéutica, sí, o la cosmética, entonces es otra cuestión. Quizá los dermatólogos están sin trabajo. Yo no les recomiendo darles ese trabajo. Entiendo. Ahora responderé otra pregunta. Si un niño ronca frecuentemente por la noche, entonces son adenoides. De hecho, los niños a menudo roncan y resoplan por las noches, y esto, ante todo, es un signo de respiración alterada. Y aquí es necesario investigar.
Esto puede deberse a que la mucosa nasal se inflama excesivamente por diversas razones o realmente a adenoides agrandadas. También pueden ser las amígdalas palatinas, las anginas, que están aumentadas de tamaño. Por eso, en una situación así es necesario acudir al médico para entender a qué nivel se está produciendo la alteración de la respiración. Y posiblemente esto ocurre incluso en todos los niveles. Es tanto la hinchazón de la nariz como la hinchazón de la nasofaringe y el agrandamiento de las amígdalas. Por eso, en ese caso, es absolutamente necesario buscar ayuda, porque esto provoca que el niño no reciba oxígeno. Y esto puede, en primer lugar, llevar a otras enfermedades de otros órganos y sistemas, así como a trastornos en el desarrollo. Por eso, mamá, asegúrense de buscar ayuda. Evgeny Yurievich, en su clínica están todos estos especialistas de los que hablamos hoy. Todos ellos todos ya están trabajando. No. Por ahora, abrí justo después del coronavirus, simplemente para proteger a mi personal en este momento. Bueno, digamos que todavía existe el riesgo de contagio. Por eso decidimos que el personal será más importante para nosotros aquí que cualquier modelo de negocio. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, desafortunadamente mi centro no es tan grande, no tenemos todos los especialistas, pero tenemos clínicas asociadas a las que podemos enviar a los pacientes. Tienen un otorrinolaringólogo excelente, ya cuentan con lo necesario para resolver el problema de las adenoides, así que algunos especialistas los tenemos nosotros y otros están en diferentes clínicas. Entiendo. Muchísimas gracias por la interesante ponencia, por su participación. Le deseo salud a usted, a su familia, a todos los médicos y a su clínica. Así que espero que pronto volvamos a la vida normal y podamos ocuparnos de nuestros problemas habituales. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer conversar con usted. Es un tema relevante, ¿no? La gente necesita que se aborden estos temas más seguido, temas que realmente son necesarios para las mamás. Lo más importante es que no se automediquen y que busquen ayuda a tiempo. Es muy difícil corregir la situación cuando ya está avanzada, ¿no están de acuerdo? Por eso es mejor hacer prevención. Apoyemos más la medicina preventiva. Sí, gracias a todos los espectadores que estuvieron hoy con nosotros. Les deseo salud a todos. Nos vemos. A todos, hasta luego, que estén bien. Gracias, Yevgeny Yurievich, sí, que estén bien, gracias. Subtítulos creados por mí.